Decimos a las amas de casa que cuando vayan a la compra procuren echar en su cesta, si les llega el salario del esposo o de los hijos, carne y pescado y verdura. Lo que no podemos decirlo porque es un sarcasmo es que echen democracia en la cesta de la compra, pero señor... El señor Blas Piñar. Y es curioso porque hay un episodio en el ABC que no sé si es, muchos no sé si calificarlo como momento ultra o momento liberal, según que se entienda. Es la tema la que dirigía Luis Calvo, el que hemos hablado alguna vez, que fue el que le pilló el plagio a Julia Maura o el que le acusaron de espionaje nazi en la guerra. Bueno. Y fue Luis Calvo, y debo decirlo esto siempre os lo he dicho, fue Luis Calvo el que se lanzó a hacerlo. Luis Calvo en una etapa fue director de ABC. Y en un momento determinado, cuando aún estaba la censura, que es muy curioso, planta, creo que es el año 62, una tribuna en la página 3 de ABC, que sabes que la tercera ABC es la tercera, una página de opinión entera, la página de opinión más leída en aquel momento, contra Estados Unidos. Y la firma Blas Piñar, que en ese momento era director del Instituto de Cultura Hispánica, un cargo relativamente importante, contra estos americanos. Los americanos somos hipócritas, que hablan de democracia, pero no dejan votar a los negros, y que hablan de libertad y tienen colonias. Son acusaciones que dicen que realmente sí es verdad que eran correctas, pero que eran llamativas viniendo de quien venían. Luis Calvo presume de que se la coló a la censura porque, como digo, lo firma Blas Piñar, pues estará bien. Porque no menciona la palabra Estados Unidos, pero es Estados Unidos. Los que hicieron su historia y su grandeza volando buques y atribuyeron culpas para justificar las intervenciones armadas en beneficio propio y ahora se escandalizan de sus mejores discípulos. Los que presumen de anticolonialistas y al exigir la independencia y la autodeterminación de los pueblos subdesarrollados pretenden uncirlos al yugo de una total dependencia económica. Los que hablan de democracia, de sufragio universal y de un hombre un voto, y después condicionan el voto al pago de un impuesto para evitar el voto de los negros pobres. En estos años hemos aprendido muchas cosas, tantas y tan graves, que a nuestros hermanos podemos repetir aquello de Cristo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquellos que defienden la libertad, pero no dejan votar a los negros, aquellos que tienen... De hecho, el título del artículo era hipócritas, que era el artículo. Evidentemente, la reacción del gobierno fue, uno, al día siguiente destituyeron a Blas Piñar como director de Cultura Hispánica. Y luego, en el periódico oficial del Estado de la Tarde, que era Pueblo, don Emilio Romero, rápidamente un artículo a favor de Estados Unidos diciendo: atacar a Estados Unidos en este momento es hacerle el juego al comunismo y tal, que es lo que venía a decir. Hasta el Mediterráneo ha llegado la onda expansiva de un artículo inesperado de Blas Piñar publicado en ABC. Inesperado por venir de quien viene. El articulista ha agarrado a varias naciones por la solapa y se ha despachado a gusto. ¿Es oportuno, útil, decir todo esto ahora? ¿Por qué? No creemos que Blas Piñar haya pedido, como tantos otros, una plaza en el autobús antiamericano del mundo. Castro ha ofrecido gritos, por eso tiene plaza. Lo antinorteamericano es siempre un movimiento a favor de los comunistas. Toda la gran estrategia de Rusia consiste en el aislamiento de los Estados Unidos. Estamos embarcados con ese otro mundo donde está la Francia, la Inglaterra y los Estados Unidos. A nadie han hecho más la Pascua a esos países que a nosotros, pero tenemos la grave obligación de buscar las razones que nos unen en vez de los motivos que nos separan. Pero dices, qué curioso, porque pocas personas podía haber tan franquistas y tan leales, hasta diría en lo personal, porque casi era adoración lo que tenía el señor Piñar hacia Franco. El sistema había probado su viabilidad con unos años largos de paz, de prosperidad y de progreso. Y en ese momento le molestó. Dice, es que no, porque se ve que en ese momento no le interesaba al gobierno de Franco un ataque a Estados Unidos y salió publicado. Entonces, aquí dice, ¿fue un gesto de aperturista porque consiguieron hacer algo que no le hacía gracia al gobierno? ¿O fue un gesto súper mega ultra porque en el fondo, porque no le gustaba Blas Piñar los americanos? Porque eran demócratas, supongo. Era lo que más le molestaba a él, ¿no? Partidos, en fin, que van, en fin, a sacudirse a diario porque tienen un concepto absolutamente diferente, diametralmente opuesto, antinómico de lo que es básico y fundamental para una comunidad política y el concepto del hombre, al caos. ¿Me permite un momentito? Creo que la partitocracia se carga la democracia. Creo que la partitocracia se carga la democracia. No, entonces es curioso cómo catalogar esto. Porque en política hay poca coherencia muchas veces e incluso polos opuestos se atraen. Entonces, lo que estamos viendo es que
por mucho que uno quiera que un político, un dictador en este caso, quiera que sus acólitos tengan un pensamiento único, está claro que es muy fácil desviarse y no pensar todos igual y tener cada uno pues una forma de ver las cosas que puede hacer que en intereses seas totalmente contrario. Y esto es lo que pasa en este caso. Tú podías ser igual de franquista, pero ser muy proamericano o muy antiamericano. Da lo mismo. Entonces es que eso lo vemos en todas las facetas. Entonces esto pasa muchas veces cuando tienes a alguien muy ultra, que es muy fácil que, a no ser que piense exactamente igual que tú, que es complicadísimo, por no decir imposible, es muy fácil que tarde o temprano termine saliendo a la luz aquello en lo que no es tan, pues eso, tan parecido a ti en cómo piensas y que realmente pues para él son pensamientos que tiene pues muy arraigados y muy fuertes, que son totalmente contradictorios o que pueden ir en contra de lo que tú quieres hacer. No tiene más, es así, no tiene más. Entonces, es un riesgo el tener esta gente ultra cuando claro, las cosas van bien y cuando cuando sigue tu línea, tu camino, está muy bien, pero cuando de pronto tu camino es por aquí y el suyo es por aquí, te vas a tener que joder porque lo va a defender a muerte. Es que ahí defendería dos tipos de seguidores. Está el seguidor exaltado, que es el que no puedes a lo mejor controlar, y luego el que simplemente repite lo que tú quieres que digas. Ahí está. Esa es la maldad que yo digo, que perdóname, Emilio Romero, que dices, yo creo que tú decías lo que el gobierno te decía que dijeras, pero bueno, eso es una maldad mía, pero bueno. Porque esa era mi vocación, porque era mi personalidad, porque yo era Emilio Romero y no un personaje al servicio de este o de aquel. Pero que esto se habla mucho ahora, es decir, los dos tipos de pelota. El que es tan radical que a veces pierdes el control de él, digo, uy, y en cambio el que simplemente va a repetir lo que tú dices. Eso ocurre mucho en la prensa deportiva. O el derecho a la libertad de expresión, cuando aquí se sabe y se ha dicho que los fondos de reptiles compran esa libertad de expresión.